Hoy estoy muy contento, muy contento, porque el Señor me ha concedido un regalo muy grande. ¿Cuál es ese regalo tan grande que me ha concedido hoy el Señor? Pues he tenido una conversación maravillosa con un sacerdote, una conversación de casi 2 horas en la que he podido disfrutar el regalo de la amistad sacerdotal y disfrutar el regalo de hablar con un sacerdote que vive su sacerdocio muy cerca de Dios, de una manera muy entregada y generosa. Te lo voy a contar en el Evangelio de hoy. Estamos a miércoles 23 de octubre. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. Me alegro muchísimo de saludarte. Me alegro mucho de que estés al otro lado de la pantalla. Vamos a leer el Evangelio, te voy a explicar el Evangelio y te voy a contar también mi testimonio de este precioso regalo que he tenido hoy. Dice así el Santo Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarlos a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio,
mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Me parece un evangelio realmente preciosísimo. Parece un evangelio muy, muy, muy hermoso. Vamos a explicarlo detenidamente. Y luego vamos a dedicar un rato largo para hablaros del regalo que es para mí la amistad sacerdotal y del regalo que es para mí poder haber tenido esta conversación tan larga y tan hermosa con un hermano y amigo sacerdote. Comenzamos explicando el Evangelio. Dice así: comprended, dice Jesús, que si supiera el dueño de casa, perdonadme un segundo, comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría. Fíjate cómo somos los seres humanos. O sea, hay un dueño de una casa que sabe que va a venir un ladrón. Lo sabe. Sabe que va a venir un ladrón, pero no sabe la hora. Entonces, como no sabe la hora a la que va a venir, se duerme. ¿Y qué pasa? Que como se duerme, viene el ladrón y roba en la casa. Sin embargo, si supiera a qué hora va a venir, entonces no se dormiría. Porque si supiera a la hora que va a venir, estaría en vela para que cuando venga no dejarle robar. Y uno dice, pero vamos a ver, ¿qué dueño de la casa tan perezoso? O sea, sabes que te van a robar, lo sabes positivamente que te van a robar, pero como no sabes a qué hora te van a robar, pues te duermes. Pero bueno, no te duermas, porque sabes que te van a robar. Tú estate en vela, que sabes que el ladrón va a venir. Pues no, como no sé la hora, me duermo. Y dice uno, ¿qué dueño de la casa tan torpe? ¿Cómo puede ser que se duerma sabiendo perfectamente que va a venir el ladrón? Pues así somos los seres humanos. Los seres humanos, así somos, mejor dicho, así somos los cristianos. Porque los cristianos sabemos perfectamente que va a volver el Señor. Lo sabemos perfectamente. Lo que no sabemos es cuándo va a volver. ¿Qué día y a qué hora? Pero sabemos perfectamente que va a volver.
Pues entonces, si sabemos perfectamente que va a volver, estemos en vela. Aunque no sepamos el día ni la hora, estemos en vela que va a volver. Que si no estamos en vela, nos puede encontrar mal preparados. Bueno, tengámoslo muy en cuenta. Tengámoslo muy en cuenta y digamos, no, voy a estar en vela, aunque no sepa el día y la hora. Es lo que dice el Señor. Dice, lo mismo vosotros, estad preparados. Estad preparados porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Cuando menos lo pienses. Bueno, imagínate, ¿no? Voy a estar 10 años relajado, viviendo a mi aire, sin esperar al Señor, porque total, bueno, en los próximos 10 años no creo que me muera. En los próximos 10 años no creo que vuelva el Señor. Voy a estar 10 años viviendo a mi aire y luego ya, dentro de 10 años, empezar a prepararme para el encuentro con el Señor. Pues uno que diga eso, ¿qué le puede pasar? Que a la hora que menos piensa, venga el Hijo del Hombre. No, yo voy a estar 10 años viviendo la vida, disfrutando la vida. Y luego ya, dentro de 10 años ya me prepararé. Pues mira lo que te ha pasado. Que has estado disfrutando la vida y resulta que han pasado un año y te ha llamado el Señor. Claro. Vamos a continuar viendo lo que dice el Evangelio. Le dice Pedro, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y Jesús no le responde, ¿la digo por vosotros o la digo por todos? Jesús le deja en la incógnita. ¿Quién es el administrador fiel? ¿Quién es el administrador fiel y prudente? Pero en el fondo, si Pedro le pregunta, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y Jesús le contesta, ¿quién es el administrador fiel y prudente? ¿Sabes lo que piensa Pedro? Si le conoces un poco a Pedro, es muy claro lo que va a pensar Pedro. Yo soy el administrador fiel y prudente. Soy yo. Entonces, la respuesta de Jesús, cuando Pedro le pregunta, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? La respuesta de Jesús prácticamente es, Pedro, ¿la digo por ti? Esta parábola la digo por ti. Prácticamente en los oídos de Pedro, la respuesta de Jesús suena a eso. Esta parábola, Pedro, la digo por ti. Entonces,
Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cualquier pasaje del Evangelio, y nosotros le preguntamos al Señor, ¿dices esto por otros o por mí? La respuesta del Señor es, la digo por ti, aplícatelo, aplícate este Evangelio. Cuando oigas la palabra del Señor, nunca pienses, esa palabra no es para mí. Nunca pienses eso, porque cometerás una gran equivocación. Te lo repito, cuando oigas la palabra del Señor, nunca pienses, esta palabra no es para mí. Cuando oigas la palabra del Señor, siempre piensa, esta palabra es para mí. Para mí. He explicado ya lo más importante que quería explicar del Evangelio de hoy. Todavía se podría explicar más cosas, sí. Se podrían explicar más cosas. Pero quiero reservar los últimos 5 minutos del Evangelio de hoy para contaros por qué estoy tan contento. Hoy he llamado a un sacerdote amigo mío porque necesitaba hablar con él de unas cosas. En concreto quería pedirle que esté cercano y atento para ayudar a alguna persona a la que quiero mucho, estimo mucho y considero que este sacerdote está en una posición privilegiada para poder acompañar y ayudar grandemente a la vida espiritual de esta persona. Entonces, he llamado a este sacerdote para decirle, mira, te quiero hablar de esta persona. Te quiero decir que conozco bien a esta persona y que por las cosas que me ha hablado esta persona, de su situación personal y de lo que te estima a ti, porque esta persona me ha dicho que estima muchísimo a ese sacerdote, por lo que me ha dicho de lo que te estima y por cómo está esta persona ahora, puedes ayudar muchísimo a esta persona. La puedes ayudar muchísimo. Entonces, quiero preguntarte si te parece apropiado ocuparte especialmente del cuidado del alma, de la vida espiritual de esta persona. ¿Tú crees que podrías hacerte cargo? ¿Crees que podría ser un buen momento? Tú también conoces bien a esta persona. ¿Crees que puede ser un buen momento para que te hagas cargo de su alma? Y me ha dicho, sí, creo que sí. Lo veíamos los dos igual. Creo que sí. Creo que puede ser un buen momento para que ayude a su alma si la persona quiere. Si él quiere. Si él no quiere, entonces no lo voy a forzar. Pero si él quiere, yo creo que es un buen momento y que puede ayudarle mucho que en este momento yo me haga cargo de acompañarle espiritualmente. Entonces, a raíz de esta consulta que quería hacer a este sacerdote y hablar de esta persona, ya ha surgido una preciosa conversación sacerdotal.
¿En qué ha consistido esta conversación sacerdotal? Pues ha consistido en que este sacerdote me ha hablado de cómo se encuentra a nivel humano, a nivel espiritual, que tengo que decir que se encuentra muy bien. Pero también el Señor le está poniendo a prueba y me lo ha dicho con confianza. Esta situación por la que atravieso es una prueba para mí. El Señor me pone a prueba porque me ha pedido hacer algunas renuncias que han sido duras para mí por el cariño que le tengo a las personas. Un cambio de destino, lo cual supone renuncias grandes porque los sacerdotes queremos mucho a las personas que se nos confían y cuando nos cambian de destino es un arrancón del corazón tenerse que marchar. Me ha contado cómo se encuentra y ha sido para mí una alegría enorme ver cómo vive esta situación, con qué generosidad, con qué amor, con qué entrega de la cruz, esa generosidad de quien sufre con paz, con alegría, porque sufre por amor al Señor y con el corazón centrado en el Señor. Y yo también le he estado contando cómo me encuentro humanamente, sacerdotalmente, cómo estoy en este momento de mi vida. Y al final de la conversación le he dicho, ¿sabes qué? Sería para mí un regalo muy grande que podamos hablar con frecuencia. ¿Sabes por qué? Porque para un sacerdote hablar con otro hermano sacerdote que vive muy cerca de Dios es una alegría y una ayuda muy grande, porque te estimula a ser santo, te estimula a vivir tu sacerdocio con una entrega total. Entonces, al escuchar a este sacerdote y ver su entrega, ver su generosidad, me he encontrado tan feliz que le he dicho cuánto me gustaría que podamos hablar con frecuencia. Bueno, pues este es mi testimonio de hoy, este es el comentario del Evangelio de hoy. Lo vamos a dejar aquí. Te envío un abrazo enorme. Me alegro mucho de saludarte, porque igual que los hermanos sacerdotes son una alegría muy grande para mí, cada uno de vosotros, no lo dudes, sois una alegría muy grande para mí. Porque poder explicarte el Evangelio, poder compartir cada día contigo la palabra del Señor, créeme, te lo digo sinceramente, es una de las alegrías más grandes que tengo en mi vida y una de las cosas que más ilusión me hacen en la vida, que más valoro de mi vida, poder explicarte el Evangelio, poder ayudarte, poder acompañarte. Lo valoro muchísimo. Tú puedes decir, me ayuda mucho el Padre David, y yo te digo, y tú a mí también. Porque si tú no estuvieras ahí, lo que yo hago no sería lo mismo. Lo haría por el Señor igual, pero que tú estés ahí, a mí me ayuda mucho saber que estás detrás de la pantalla y que te estoy ayudando. Eso a mí me ayuda mucho. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.